Hola, sí, amigas, amigos, pues la respuesta fue contundente. ¿Habrá reforma electoral? Sí, reforma a la ley electoral. No será una reforma constitucional porque no se alcanzan las 2/3 partes y Alejandro Moreno Cárdenas, que ha retado al presidente a esto de la reforma política, que la suban al pleno y que la voten porque van a estar en contra. Ricardo Monreal fue vitoreado por el PRI-PAN-RD, dicen que es el fichaje nuevo que tiene Claudio X González para ser el presidente de la reconciliación. Bueno, nada más que hay un presidente y este sí se la sabe de todas. Hoy, en la conferencia de prensa matutina, soltó lo que todos consideran es una bomba. Bueno, es que ya se había dicho que la ley electoral puede ser modificada, no tanto en una reforma constitucional de fondo, que sería lo adecuado, pero para empezar, se acaban los pluris, de 500, 300, y de 128 a 96 senadores, eso iría en lo que es la reforma. Pero aparte, se reforma el INE y se reforma el Tribunal Electoral, es decir, sí es posible, y esto lo dijo hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente, es el plan B. Como la reforma eléctrica la evocó, señaló cómo se dieron las cosas y cómo fue el debate bastante fuerte. Bueno, ahora dice, tengo un plan B, y este plan B es una ley, es reforma a una ley, no es una reforma constitucional, que son dos cosas diferentes. Una reforma constitucional requiere 2/3 partes, una reforma a la ley solamente requiere el 50% más uno, y eso lo tiene Morena, junto con sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. ¿No se podría tocar el financiamiento a partidos? Pues eso hay que verlo. Pero de entrada, en las leyes secundarias que se llaman, que es el andamiaje de toda reforma electoral, pues ahí sí, y ahí ni cómo grite Lencho, ni Ciro, ni nadie, pues es una reforma a la ley. Claro, se podrán ir al Tribunal Electoral, también va a sufrir cambios, y esto solamente requiere una ley. Qué interesante, porque si todo esto se puede hacer, bueno, creo que estaban esperando que los partidos políticos tuvieran un poquito de decencia, pero no, bueno, pedirle decencia a Alejandro Moreno Cárdenas, a Ricardo Monreal, eso calentó las aguas, desde ayer. Desde ayer se dio a conocer, se dieron a conocer diferentes hechos. Uno de ellos fue donde Ricardo Monreal aparece vitoreado en un restaurante donde se tomó fotos con los marchistas, que también movilizó. Cheque usted, ahí está Ricardo Monreal. Este fue uno de los estelares. Bueno, ahí muy alegre y sonriente, un personaje que es conocido como el Judas de la Cuarta Transformación, porque no hay otro calificativo. También amagó al propio Adán Augusto López Hernández de que no pasaría en el Senado una reforma que es regresiva. Así lo han manejado los medios. No, pues creo que no conocen con quién se topan. El presidente habló fuerte hoy y dijo, bueno, podemos modificar la ley, y la ley nos permite hacer este tipo de modificaciones. La ley, no tenemos las 2/3 partes, pero sí tenemos, por supuesto, la posibilidad de cambiar las leyes. Ante el reto de la oposición para votar ya la reforma, el presidente habló de su plan B. El presidente dijo que es posible que envíe al Congreso una ley o reforma a la ley electoral sin violar la Constitución. Y por supuesto, no habría ninguna violación. Esto es porque los diputados y diputadas del PRI, del PRI-PAN-RD, no quieren de ninguna manera que se lleve a cabo una reforma. Para eso fue la marcha del PRI-PAN-RD, y debemos agregarle y MC y Monreal. La ley electoral, que se puede modificar sin violar la Constitución, permitiría que se elijan a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, y que no haya plurinominales. Los dos temas centrales son estos. En la conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que los opositores buscan que ya se vote su iniciativa porque saben que posiblemente Morena no tiene los votos necesarios para sacar adelante la reforma. Algo pasó ahí con Alejandro Moreno Cárdenas, pero pues ahora se va a enfrentar a la misma ley. Es un asunto ya del Congreso. Yo pienso que deben de tratarlo y resolverlo, porque yo sostengo que es algo que le conviene al país. Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, así lo dijo. Pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral. Por eso es lo que está en el fondo.
Eso, y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos y son muy clasistas y son muy racistas, entonces se los trae molestos y quieren regresar por sus fueros. Son capaces, porque ya lo han hecho, de imponerse mediante el fraude. Entonces sí debe de resolverse lo de la iniciativa de reforma a la Constitución, que haya democracia, y si la rechazan, porque también debe de saberse, dijo, ¿en qué consiste el plan B? Pues que sin violar la Constitución se modifiquen las leyes secundarias, que no haya ninguna posibilidad de que puedan pues señalar que hay violaciones a la ley, porque no las habría. En ese sentido, ¿cuál sería el plan? O sea, el ultimátum del diputado Hamlet García Almaguer de no tener consenso aprobarían una reforma constitucional, o en otro escenario, modificaciones a la ley secundaria, la legislación secundaria, que esas son modificaciones a la ley. Hamlet García Almaguer dijo que la fecha es el 25 de noviembre, es la fecha límite. Su partido aprobaría en comisiones la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto durante la primera semana de diciembre. Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas dice que votarán en contra de la reforma electoral. Perfecto, eso está en sus posibilidades. Y es que han estado muy bravos los prianistas, muy bravitos, muy sacados de quicio por la marcha. Ahora se sienten, de veras, se sienten poderosos políticamente. Válgame. Voy a intentar tener una entrevista con el diputado Hamlet García Almaguer, a quien ve usted en pantalla, para ver, qué tanto se pueden modificar las leyes secundarias. Por lo pronto, ¿se puede modificar al INE? Sí se puede modificar. Pues entonces esperaron como buenos demócratas hasta que ver si hay consenso, pero no iban a aceptar. El PRIAN-RD, el MAC-PRIAN-RD, no van a poder, no van a querer, no les conviene. Pues se acabaron las sillitas de los diputados y diputadas que son ellos muy demócratas. Por eso salieron a decirnos indios patas rajadas, a los chairos, a los que no tienen que comer, a los pobretones. Pues esos somos nosotros los mexicanos, mexicanas, millones. No se anden por las ramas, ustedes no pueden detener una ley, porque esta reforma a la ley solo requiere 50% más uno, y eso lo tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. En todo caso, creo que tendría que haber un diálogo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, porque estos se sostienen en buena medida de las de las plurinominales. Pues vea, y lo digo con todo respeto al diputado Noroña, no le parece nada sencillo que se acaben los pluris, y sabe bien que es una medida necesaria en estos momentos, y sabe bien que es transitar a la democracia. Ojalá que lo tome en cuenta el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son los aliados. Si esto se logra, entonces, ¿se toca el INE? Claro que se toca, y el presidente me dio la respuesta hoy. ¿Se puede tocar al INE? Por supuesto. Se puede cambiar al INEC, y se puede cambiar al Tribunal Electoral, y se pueden hacer modificaciones al sistema de partidos, y se puede, hasta donde sea posible, con las leyes secundarias, generar un marco democrático, que no sean los mismos. Y esto va a tener consecuencias. Ahorita ya es un boom, todo el mundo habla de ello, pero ¿qué tan importante es? Bueno, es la respuesta que tanto pedían, pues ya la tienen. Si hay un plan B, o sea que el 25 de noviembre hasta se me antoja muy lejos. Creo que esto es una cuestión ya de dilatación, de tardar, deliberadamente tardarse para no aprobar esta ley, porque los diputados ya están metiéndole la presión que deben tener, porque estos del MAC-PRIAN-RD deben saber quién manda en este país. Empezar a tener acciones más contundentes ante quienes con una marchita se sienten de veras ahora todopoderosos. Ahora, porque tienen a Ricardo Monreal de su lado, pues vamos a ver en el Senado de a cómo nos va. Creo que ahí sí sería muy interesante saber quién es quién, porque se habla de estos dos senadores, porque son senadores de la República, que que firmaron la carta para respaldar al corrupto Monreal. En vez de cuestionarlo por sus corruptelas, acusan a Laida de haber dado a conocer los delitos de Monri. Estamos muy jodidos. Descartada Delfina para el Estado de México. Voy con Mejía Verdeja. Se empiezan a ganar el repudio si salen con esto.
El presidente habló así del plan B. En unos momentos, así, rapidito, le digo qué dijo el presidente, aquí está. Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. Imagínense cuántas notas van a haber el día primero. Es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería pues, la reforma constitucional, pero como son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia. Bueno, ahí tiene, el zarpazo fue dado hoy en la conferencia de prensa mañanera. Bueno, vamos, dijo el presidente, a generar una reforma a la ley que no requiera la reforma constitucional. Lo obvio sería que la reforma constitucional fuese aprobada, pero obvio, también no hay condiciones. El MACPRIAN RD está con todo y están retadores y se sienten ufanos por una marchita que tuvieron. Ahí está la respuesta a Monreal, al INE, a los marchistas. La ley, sin tocar la Constitución, la ley se puede modificar, solo requiere mayoría simple, no las 2/3 partes. En el mero hocico. Así fue contundente el mensaje y creo que ya se prepara en Palacio Nacional lo que sería la proyección, porque sabe que el PRI, como dice una cosa, dice otra, son los chimoltrufios, pues entonces ya prepara otra cosa, que sería un plan B, sí, como fue con la ley de la industria eléctrica, la LIE, ¿se acuerda? Pues algo similar va a pasar. Esto los va a poner como locos. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.